tardes a todas, a todos. Sean muy bienvenidos a esta actividad que desarrollamos acá en el CIEP UNSAM y que se trata de una mesa redonda sobre el tema tendencias regresivas en materias de políticas migratorias en América Latina. O sea que el enunciado del tema a tratar ya tiene una cierta visión acerca de hacia dónde se están encaminando las cosas. Esta es una mesa que cuenta con 3 expertos, expertas, que debatirán sobre las implicancias de las políticas que se han llevado adelante y de los cambios que estamos viendo también en esas políticas. Como disparador del debate se va a presentar un paper, un papel, que es un policy brief, que se llama Prácticas Progresivas, Antiguos Desafíos, Retrocesos Preocupantes y Nuevos Desafíos en materia de movilidad humana, cuya autoría es a cargo de Pablo Seriani, quien nos acompaña, ex vicepresidente del Comité de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus familiares, antiguo amigo y profesor de la Universidad de Lanús. Está acompañado además por la profesora Roberta Baggio, integrante de la Red Universitaria sobre Derechos Humanos y Democratización para América Latina, la REDAL, y docente de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, en Brasil. Y está también acompañada por la doctora Camila Carril, subcoordinadora operativa de migrantes de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para comenzar, yo le pediría al doctor Pablo Seriani que nos haga una presentación de su paper. Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Jorge. Un placer estar acá en esta actividad organizada por la Universidad de San Martín y el CIEP en el marco de la Maestría de Derechos Humanos y Democratización. Básicamente, voy a tratar de ser bien breve. Lo que intenté en pocas páginas explicar o presentar en ese texto tiene que ver con una reflexión que muchas personas venimos haciendo ya hace tiempo sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, o sea, personas en el contexto de movilidad internacional en la región, en América Latina o un poco más allá, América Latina y el Caribe, y que venimos analizando las diferentes tendencias que de alguna manera caracterizan a la región en este tema en un contexto global donde, como todas y todos saben muy bien, la migración se ha convertido en uno de los temas más centrales en muchos casos de la agenda no solo de numerosos países de cada región, sino de la agenda global, de agendas de procesos políticos regionales, subregionales, bilaterales, mayor atención por parte de los medios de comunicación, la aparición de cada vez más actores sociales, movimientos sociales, las propias actores de personas migrantes y refugiadas organizadas, con lo cual es una temática que ha crecido por diferentes factores, que ha crecido en la atención y por las dinámicas que se han dado en la región en los últimos 15, 20 años, han presentado ciertas particularidades cuando uno pone América Latina en este tema al lado de ciertas tendencias que se han priorizado en otras regiones, ¿no? Sobre todo tal vez de lo que más se conoce, que pasa en el contexto de la Unión Europea, que pasa en Norteamérica y específicamente en Estados Unidos. Un poco menos se conoce, por lo menos desde este lado del mundo, cuáles son las tendencias en el contexto africano, contexto asiático o oceánico, ¿no? Que es bastante más cercano a las tendencias de Europa y de América del Norte. Entonces, en este contexto, una de las características interesantes de la región sobre la que venimos insistiendo es en términos porteños uno puede decir el cambalache, es la multiplicidad de direcciones o de tendencias que se cruzan, que se contradicen, que van hacia un lado, luego van hacia el otro. Uno no puede ver cierta homogeneidad como por lo menos desde afuera y con un mínimo análisis uno puede identificar en otras regiones, sino que se caracteriza por esto, ¿no? Por múltiples tendencias
pero que tendencias que han dado un giro interesantísimo al inicio de este siglo. Si uno toma una foto del año 2000, 2001 en la región, en este tema se encuentra tal vez con dos características. La primera es un tema que, salvo excepciones, no estaba en la agenda central de ningún país. Puede pensar excepciones en ese momento, tal vez en el caso mexicano, o esporádicamente en República Dominicana o en algún otro país, muy esporádicamente en el contexto argentino o en otros, ¿sí? Pero no era el tema de agenda, central de una agenda pública en ninguno de los países. Esto es un análisis bastante generalizado. Y el otro es que, en buena medida, las políticas y los marcos normativos en la región eran leyes desfasadas en dos sentidos. Desfasadas porque en muchos casos habían sido aprobados décadas antes, ¿sí? Entonces no se habían ajustado a las dinámicas de migración de los países de la región, ciertos cambios que se han dado, sobre todo desde la década del 80 del siglo pasado en adelante, en América Central, en México, sin lugar a dudas, pero también, por ejemplo, en América del Sur, con las dinámicas sobre todo de migración intrarregional, por ejemplo, migración de países limítrofes y Perú hacia Argentina, por poner un solo ejemplo, ¿no? Pero los marcos normativos en la región habían sido adoptados en el 70, en los 60, en los 50, depende de qué país hablemos. Y la otra característica en ese momento era leyes muy marcadas, no todas, pero la gran mayoría, por un enfoque de seguridad. Enfoque de la migración como una amenaza a la seguridad nacional, a la seguridad regional, sobre todo en los casos como Argentina, en parte como Uruguay, como Chile, Brasil, México, entre otros, Ecuador, con leyes aprobadas por dictaduras militares, ¿no? Entonces, con un claro enfoque de ese contexto político en cada uno de los países. Esa es la foto del año 2000. Cuando uno mira la foto a partir del año 2000, 2003, empieza a cambiar y bastante, ¿no?, las tendencias en la región. Yo marco dos hitos, pero la verdad que uno podía identificar algunos otros. Uno es el acuerdo de residencia del Mercosur en diciembre de 2002, un acuerdo que de alguna manera obliga luego, aunque todavía estamos en proceso de implementación muy diverso en cada país, a mirar de otra manera una parte importante de la política migratoria, es quién tiene derecho a quedarse en un país. ¿Por qué? Porque hasta ese momento la migración intrarregional se invisibilizaba o se veía como un problema, ¿sí? Seguíamos mirando, sobre todo los países receptores de migración, a Europa o a otros lugares para ver qué migración queríamos, pero la realidad era otra, que de un 80 a un 90% de la migración circula dentro de la región, o sea, lo que tiene como destino países de la región. Entonces, el acuerdo de residencia del Mercosur lo que hace es facilitar la residencia de los nacionales de la región. ¿Sí? Es reconocer esa realidad migratoria, ¿sí?, en lugar de seguir pensando, por resabios racistas a otros, en una migración que no existía ya en ese momento. Con lo cual es un cambio muy importante que bueno, no me quiero expandir, pero que tiene todavía hoy muchísimas implicancias en el día a día, para que cientos de miles de personas en Argentina o en otros países puedan acceder a la residencia por ser alguien de la región, ¿sí?, sin necesitar un contrato de trabajo, etcétera, etcétera. Y el segundo cambio, que es el inicio del cambio legislativo en la región, es la Ley de Migraciones de Argentina, un año después, el primero que empieza un proceso de reformas normativas en la región, el país que hasta ese momento era el principal, además, país receptor de migración latinoamericana, ¿sí? Con lo cual es interesante que quien da un poco el punto de partida no es un país de origen de migrantes, sino es un importante país receptor de migración de la región. Y lo hace, como luego lo van a hacer varios países más, partiendo de un principio interesante, y es la primera ley del mundo que reconoce que la migración es un derecho humano. Y como derecho humano hay que reconocerlo, hay que garantizarlo, y eso implica, como todos sabemos, políticas, medidas concretas para que eso en la realidad sea un derecho ejercible, ¿no? Y no en el papel. Siguiendo esa tendencia, uno puede encontrar reformas normativas que se van dando, aunque toman varios años, en el resto de la región, en Uruguay en 2008, en Bolivia 2013, Ecuador 2017, Perú 2017, Brasil 2017. Roberta seguramente hablará también de los problemas de esa ley, pero aún así es un avance respecto del Estatuto del Extranjero de 1980-81. Se reforma la ley de migración, una nueva ley de migración en México en 2011 que reemplaza la ley de población del 70.
una ley en Costa Rica en 2010, República Dominicana, aunque esa reforma no entraría necesariamente en las más características por una reforma progresiva. El Código Migratorio de Guatemala del 2016, muy interesante, que reconoce también la migración como un derecho humano, el primer país no sudamericano que reconoce la migración como un derecho humano. Y todo esto además en un contexto de declaraciones políticas interesantes de la región, Conferencia Sudamericana de Migraciones, en la CELAC, en el Mercosur, en la UNASUR, en cierta medida, en menor medida, pero en la Conferencia Regional de Migración, que nuclea Centroamérica, Norteamérica y República Dominicana. Digo menor medida porque es un contexto regional más complejo, donde participan entre otros Estados Unidos y Canadá, con lo cual las declaraciones políticas no tienen el mismo contenido si uno lo lee año tras año de las que han salido, por ejemplo, en la Conferencia Sudamericana de Migraciones. Entonces, es un proceso de 2002, diríamos hasta hace muy poco, marcado por cambios normativos que reconocen igualdad de derechos independientemente del estatus migratorio, que van eliminando la detención y la deportación como práctica o respuesta prioritaria a la irregularidad migratoria, que abre canales de regularización como política estable, no solamente los parches previos, que eran las regularizaciones extraordinarias, y al día siguiente empiezan de vuelta la irregularidad migratoria de los quienes van llegando a un territorio. Claro, ese proceso de reformas positivas convivió con problemas de implementación, déficit de implementación, déficit en la difusión de derechos, déficit en la apropiación del Estado, realmente de ver esas reformas como una política de Estado que tenía que irrigar transversalmente otras políticas, en materia de educación, de salud, de justicia, de trabajo, entre otras, construir discursos, narrativas sobre ciudadanía inclusiva desde otros canales, trabajar un problema de fondo en la región que es la xenofobia, crear datos, ¿no? Elaborar datos para basar la política en datos, para cuestionar cualquier mirada xenófoba presente en la sociedad a partir de datos de política. Entonces, déficit de implementación, cosas que no se hicieron, que no se alcanzaron a hacer en ese proceso positivo, conviviendo con prácticas tal vez más graves de países incluso que habían reformado sus políticas, prácticas de detenciones, de denegación de justicia, de denegación de derechos, conviviendo al mismo tiempo con otros países que no hicieron ese cambio cualitativo importante, que no han hecho la reforma legislativa. Por ejemplo, Chile, que todavía tiene un decreto de Pinochet del 75 como su legislación migratoria, ¿no? Por poner un solo ejemplo. Muchos países del Caribe, entre otros, que todavía no han dado una reforma formal, aunque sea importante, en línea con las declaraciones políticas y esa mirada tan crítica desde América Latina, por ejemplo, en las declaraciones de la CELAC, que es muy claro, frente a decisiones de la Unión Europea, frente a decisiones de política migratoria estadounidense, etc. Entonces convivíamos con países que reconocían el derecho humano a migrar, igualdad de derechos, regularización, con realidades como la mexicana, más de 100.000 personas los últimos años detenidas y deportadas, en los últimos años decenas de miles de niños detenidos y deportados, ¿no? Siguiendo un poco también los lineamientos de la política migratoria estadounidense, ¿no? Entonces, por eso hablábamos de una región compleja, en una transición difícil, con problemas, déficit, contradicciones, etc. en cada país, pero con ciertos avances interesantes, sobre todo cuando uno lo ponía en la foto global, o lo pone todavía en la foto global, de tendencias regresivas, restrictivas, criminalizantes, discriminatorias, etc., hacia la población migrante y refugiada. En los últimos años se dan, y trato de cerrar en muy pocos minutos, dos cambios que vienen de alguna manera a interpelar o a complejizar ese proceso todavía, porque justamente era un proceso de dar vuelta a una página de larga data. En Argentina convivieron leyes de expulsiones de extranjeros sin garantías más de 100 años, de la ley de residencia 1902 hasta 2003. Con el cambio de la ley migratoria, por ejemplo. Entonces, este proceso aparecen dos cambios en los últimos años. Uno, y muy rápidamente, es cambio en ciertas dinámicas migratorias. Aun cuando la migración sigue siendo mayoritariamente intrarregional y de países cercanos de alguna manera, empieza a aparecer dos fenómenos, o a crecer en todo caso.
migración de otras regiones, sobre todo migración africana, anteriormente migración asiática, pero sigue dándose, como la China principalmente, también asiática a otros países, pero para entrar por Sudamérica, para seguir hacia Estados Unidos, pero lo que es migración africana principalmente, y luego la migración intrarregional, pero de más largo alcance. La haitiana, por ejemplo, la dominicana, ya no hacia Estados Unidos, ya no hacia Canadá como la haitiana, sino hacia Sudamérica, hacia Chile, hacia Argentina, hacia Brasil, hacia Ecuador, hacia otros países. La migración cubana en los últimos años, por las razones que ustedes conocen muy bien. Entonces, hay un cambio en las dinámicas y, por supuesto, en los últimos 2 años, la migración venezolana. Ante la situación crítica en Venezuela, tal vez la movilidad de personas en un periodo de tiempo más cuantitativamente importante, posiblemente la historia sudamericana. Estamos hablando de prácticamente 2 millones de personas en 2 años, migrando principalmente hacia Sudamérica. Prácticamente no hay datos de esa magnitud de procesos migratorios en tan corto tiempo en la región sudamericana, independientemente del crecimiento también de la migración venezolana hacia Costa Rica, hacia Panamá, hacia México, hacia Estados Unidos, ¿no? Pero principalmente la gran mayoría se ha trasladado hacia países sudamericanos. Eso, primer cambio. El segundo cambio tiene que ver con un cambio del discurso, un cambio de la narrativa, que todavía es ambigua, ¿sí? Pero empiezan a haber signos en Argentina, en Brasil, en Chile. En México hay permanentemente conviviendo discursos de derechos humanos con discursos de migración como un tema de seguridad. Y en otros países también han convivido, en Dominicana, en Costa Rica, por mencionar algunos casos en Ecuador. Pero empieza a haber en países que han dado un cambio muy importante, cierto cambio en el discurso y cierto cambio en la política, ¿no? En la normativa. Tal vez el ejemplo más claro de cambio regresivo es el primer país que hizo el cambio positivo, es el primero que hace el cambio regresivo en términos formales, con el decreto de necesidad de urgencia de enero de 2017 de Argentina. Que no voy a entrar porque seguramente Camila va a poder explicar bien cuál es el impacto de esa medida restrictiva, antidemocrática, por el proceso como se adoptó y violatoria de numerosos derechos y garantías básicos, ¿no? Entonces hay un cambio normativo, el otro cambio es cómo el proceso de reforma legislativa de Brasil termina con vetos, con decretazos, etcétera, que la cortan en pedazos, como seguramente Roberta explicará, los anuncios de la legislación de la nueva administración chilena, entre algunos síntomas de cambios que hablan de tendencias regresivas, de riesgos, incremento de la xenofobia utilizada como discurso público, algo que no había estado presente. Antes, esas contradicciones convivían con un discurso progresista, lo que faltaba, lo que estaba mal, lo que todavía no se había arreglado o avanzado. Hoy los cambios regresivos conviven con un discurso regresivo y xenófobo como política de Estado, y eso es muy preocupante porque sabemos muy bien el daño que eso genera en el corto y en el largo plazo. Dicho esto, termino diciendo 2 cosas. La primera es obviamente la preocupación que se ha profundizado, la preocupación que teníamos antes de cómo seguir avanzando, cómo implementar bien los cambios, qué cambios hacen falta en qué país. Hoy es cómo proteger esos cambios positivos que se dieron y cómo evitar los otros cambios regresivos, cómo revertir reformas como la del DNU en Argentina. Entonces, yo planteaba, hace unos años decíamos, bueno, hay un cambio de paradigma, se puede hablar que América Latina y sobre todo América del Sur está construyendo una mirada nueva que va a mostrarle al mundo, va a mostrarle a Europa que se puede diseñar una política migratoria de otra manera y que da resultados. Había un proceso en ese camino, faltaba muchísimo, ¿sí? Pero de alguna manera ese camino hoy es un poco más complejo. Se veía claro dónde se quería ir y de alguna manera qué faltaba. Hoy no es tan claro dónde se quiere ir, hay muchas direcciones. Y eso es lo preocupante. Aún así, a pesar de eso, hay algunos datos interesantes para ver los resultados de cambios positivos. Yo hablaba recién de la migración venezolana, de 2 millones de personas, es un número arbitrario que estoy diciendo, las cifras no son exactas, en 2 años.
principalmente hacia Sudamérica. Ningún país sudamericano construyó un centro de detención. ¿Sí? O sea, hemos visto qué ha pasado en Europa, cómo se fortalecen los centros de detención, cómo se militarizan las rutas, cómo se criminaliza esa migración, cómo se buscan formas de repeler a esas personas, de verlas como un problema. Obviamente la migración venezolana está en una primera etapa, digo, a ver cómo son las respuestas, pero digo, el hecho que, piensen en estos 15 años que describí con contradicciones, piensen en esos 15 años, hubieran sobrevivido leyes de la dictadura, hubieran convivido con mensajes como los que escuchamos ahora del gobierno argentino, acusando a la migración de delincuentes, etc. Imaginen 15 años así, y en ese marco, 2 años de 2 millones de migrantes venezolanos. ¿Cuál hubiera sido la respuesta? ¿Sí? Estaríamos creando cada vez más centros de detención, estaríamos buscando formas de criminalización y represión a la migración. ¿Sí? A ver, no quiero decir que no hay contradicciones en las respuestas que se están dando a Venezuela. Roberta seguramente hablará de lo que está pasando en Brasil. Digo, hay contradicciones en la respuesta colombiana, en la ecuatoriana y en otras. Pero, sin lugar a dudas, lo ganado de alguna manera hasta ahora ha permitido que en un flujo masivo en la región, algo bastante inédito, no se ha respondido principalmente con una mirada de seguridad, con una mirada de restricción de derechos, de restricción de la libertad. Entonces es una muestra de, y muchas otras hay en términos sociales, del impacto positivo de los cambios que se dieron y para justificar la necesidad de reforzar esos cambios y, como decía, evitar los retrocesos que se vienen dando en estos últimos 2 años, sobre todo en la región. Gracias. Muy bien, bueno. Gracias, Pablo, por esta presentación resumida, por esta introducción. Y ahora vamos a dar la palabra a Roberta Baggio, la profesora Roberta Baggio. Adelante, Roberta. Gracias. Buenas noches a todas y todos. Yo quiero, en la persona de Verónica, agradecer la invitación y decir que para mí es siempre un gusto estar con ustedes en espacios como ese. Decir a Jorge que para mí poder contribuir con CIEP, UNSAM, la maestría, la red, es siempre un placer y me quedo contenta de poder estar aquí con mis estudiantes también, de todas las cortes, que yo pude dar clases, hablando de un tema muy importante. Felicito a Pablo, cumplimento también, mis cumprimentos a Camila. Pablo, tu texto es muy claro, muy objetivo, muy importante para direccionar los debates. Y yo creo que hoy mi tarea aquí es hablar un poquito de la situación de Brasil. Entonces, mi charla está dividida en 2 partes. Una primera en que yo intentaré hacer un diagnóstico y voy a establecer entonces 3 obstáculos que yo creo que son hoy los principales obstáculos para que tengamos éxito en Brasil en hacer una política migratoria desde una mirada de los derechos humanos y no de la seguridad. E uma segunda parte em que tentarei debater algumas maneiras, alguns modos de combater os obstáculos. E, em especial, fazer um destaque às proposições de Pablo em seu texto, que eu creio que é uma medida, para mim, a principal para combater a invisibilidade das migrações em nossa região. Assim que, o primeiro obstáculo, que eu creio que é o padre de los obstáculos, porque é o obstáculo que, desde o qual se vai construir um hito, la verdade, uma ideia, uma mala ideia cultural sobre migrações, e que está, em verdade, presente em toda a história de Latinoamérica, que é a construção cultural de um tipo ideal de migrante, o migrante ideal. Quem é o migrante ideal? Porque nós temos que levar em conta que nem sempre os debates sobre migrações são debates que vão
a tener una mala visión de migraciones. No, por ejemplo, en Brasil, cuando pensamos en la libertación de los esclavos, ¿sí? Ah, qué bueno, tuvimos migrantes que pudieron hacer el cambio con los esclavos, migrantes europeos, italianos sobre todo, mi abuelo, mi abuelito, ¿sí? Que tuvo un papel muy importante de contribución para el crecimiento económico de Brasil, la mano de obra que se sustituyó los esclavos en Brasil, muy importante. Entonces, es importante percibir que la construcción de una idea de que hay un tipo de migrante que es el migrante ideal. Esa idea es una idea que coloniza los corazones y las mentes de todos los países latinoamericanos y que está muy presente en todos nuestros ancestrales y en toda nuestra generación actual, ¿sí? Y para Latinoamérica, la construcción del migrante ideal nada más fue que una estrategia muy clara biopolítica. ¿Por qué una estrategia biopolítica? Porque me acuerdo de cuando leí los textos de Juan Bautista Alberdi, ¿sí? Que inspiraron la Constitución Argentina de 1853, ¿no? La defensa que Alberdi hace de los europeos, de la migración europea. ¿Por qué? Porque está en la Europa la civilización. Los civilizados están ahí. Y si queremos entonces que Latinoamérica también pueda ser civilizada, tenemos que invertir en migraciones, en procesos migratorios europeos. Eso está presente aquí en Argentina, en mi país. En mi país nosotros lo hicimos muy bien hecho con Getúlio Vargas, de los 30 a los 50, una construcción muy importante sobre los migrantes ideales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los anarquistas italianos no nos interesaban, ¿sí? A ellos nosotros criminalizábamos. Pero había un tipo de migrante, ese sí, el migrante que tenía plata, que quería invertir en nuestro país, que venía a contribuir para el aumento de nuestro proceso civilizatorio. Estos migrantes eran muy bienvenidos. Y por eso que la construcción del migrante ideal es una construcción desde una estrategia de biopolítica, porque no quiere simplemente domesticar los cuerpos, quiere utilizar los cuerpos para otras estrategias de mejorar la biología de los cuerpos en Latinoamérica. Entonces, tenemos que tener en cuenta que es muy importante que la tela de fondo de los debates sobre las cuestiones migratorias en Latinoamérica tienen un binomio que siempre está vinculado, que es la necesidad, la construcción de una idea de lo que es más necesario de hacer con relación a los procesos migratorios y el estado de excepción. Entonces, por ejemplo, para decir los que estaban afuera del concepto de migrante ideal, nosotros construimos, por ejemplo, tres etiquetas muy importantes. La primera es que los migrantes que en verdad son en contra de las políticas de Latinoamérica tienen que ser criminalizados. Entonces, no podemos dejar que cualquier proceso migratorio pueda ocurrir porque vamos a abrir nuestra frontera para criminales importantes, criminales internacionales, comunistas después en las dictaduras de seguridad nacional, ¿sí? Pero en un primer momento, terroristas ahora, más recientemente, pero en un primer momento, criminales de un modo general, delincuentes. Una segunda etiqueta vinculada
a la idea de que algunos procesos migratorios pueden traer desempleo para los nacionales. Hay una concurrencia en el campo del trabajo, del mercado de trabajo, y no pueden ser bienvenidos todos, solo algunos. Y la tercera etiqueta, que es una etiqueta de que algunos tipos de procesos migratorios pueden traer enfermedades muy gravosas para los países. Un debate como que higienista, sanitario, ¿sí? Y fíjense que estas tres etiquetas son etiquetas, en verdad, que se van a povoar las mentes y los corazones de todos los latinoamericanos. ¿Por qué? Porque las tres están vinculadas a cuestiones atávicas del ser humano, a cuestiones de sobrevivencia. El ser humano es el ser humano biológico y es el ser humano político. Cuando yo logro hacer una segregación entre la biología y la política, es muy sencillo construir procesos de prejuicio sobre determinadas cuestiones. Y los procesos migratorios son así. Entonces, yo no voy a hablar de los beneficios que nosotros vamos a tener en la política si nosotros, por ejemplo, decidimos desde ahora abrir las fronteras. No, yo voy a segregar las cuestiones y voy a decir, es un peligro hacerlo. ¿Por qué? Porque tu vida biológica va a estar en peligro si nuestro país lo hace, la abertura de las fronteras. Y claro, las personas como quieren, en primer lugar, sobrevivir y después se preocupan con la política, lo que se construye en una imagen de un migrante ideal y, consecuentemente, de los migrantes que no son ideales, ¿sí? Y para mí, esta cuestión cultural es la cuestión que hoy, por ejemplo, yo creo que en mi país, en todos los otros, pero yo percibo que en Brasil son las más difíciles. Por ejemplo, yo estoy coordinando hoy una entidad de la sociedad civil, que es una cátedra, Sergio Vieira de Mello, una de las cátedras de Brasil, ¿sí? Y que tiene un papel muy importante en intentar hacer la integración de los refugiados en la universidad. Y cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una ley muy buena de refugiados, de refugio, de los 97, ¿sí? Es una buena ley que amplía incluso los términos de las normativas internacionales. Es una buena ley, pero que no puede salir del papel. ¿Por qué? Porque las personas tienen dificultad de se librar de la imagen del inmigrante que no es el ideal. Porque hoy en Brasil estamos recibiendo ¿quién? Sirios, haitianos, senegaleses y venezolanos ahora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tuvimos éxito en hacer un ingreso de refugiados en nuestra universidad, fíjense qué bueno, 20 vagas en una universidad que tiene 40,000, 20 vagas, logramos, conseguimos, tenemos 20 vagas para refugiados. De las 20 vagas, nosotros no conseguimos hacer más que 6 inscripciones. ¿Por qué? Porque los funcionarios de la universidad siempre dicen no. No puede, porque no es un caso de refugio auténtico. ¿Por qué? Porque los haitianos tienen la visa humanitaria. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros recibimos los haitianos, nosotros ya teníamos nuestra ley de refugio. No, pero no puede, no se encuadra. No. Como Pablo dice en su texto, las decisiones políticas no son tomadas con base en los datos y en las necesidades reales. Son tomadas con base en las necesidades económicas y políticas de quienes son aquellos que están delante de un gobierno, por ejemplo, ¿sí? Entonces, las tratativas con Acnur, no son refugiados, son entonces, van a recibir una visa humanitaria que hasta
el año pasado no tenía una reglamentación clara porque no era nada. Entonces las personas no eran refugiados, no podían hacer los procesos de universidad, en la universidad, por ejemplo, de no pagar las tasas para reconocer los diplomas, porque no son refugiados, no se encuadran en la ley, entonces están afuera de una protección del Estado, no son nada. Tienen una visa humanitaria y no son nada. Los haitianos no eran nada. Siguen no siendo casi nada en Brasil, ¿sí? Entonces, esta cuestión cultural es muy importante porque es muy bueno que tengamos instituciones buenas, que tengamos leyes importantes, que tengamos instrumentos para combatir las violaciones de derechos humanos, pero tenemos siempre alguien que da en la punta, que está allí haciendo la aplicación de la ley. Y su corazón y su mente en general está comprometida con una visión de un migrante ideal, que no son los migrantes de hoy. Entonces, por eso que yo estoy aquí a decir que ese primer obstáculo es el obstáculo de los obstáculos, es el Padre, y va a estar presente también en los demás, los otros dos que yo voy ahora a intentar muy rápidamente hablar con ustedes sobre ellos. El segundo obstáculo de hoy en Brasil es un obstáculo coyuntural, ¿sí? Coyuntural. Hablar hoy de procesos migratorios en Brasil es también hablar de la crisis política que vive mi país. Es también hablar del juicio político de Dilma Rousseff. Es también hablar del encarcelamiento ilegal de Lula. Es también hablar de las amenazas del Estado de Derecho que sufrimos todos los días desde que el proceso de juicio político de Dilma empezó. ¿Por qué? Porque todas esas cuestiones tienen un punto de salida en común y una consecuencia en común. El punto de salida en común es una transición para la democracia que fue mal hecha, que fue una engañación, que no consiguió y que no intentó hablar de derechos humanos y de las violaciones de derechos humanos. Entonces, cuando Pablo, por ejemplo, dice en su texto que la narrativa baseada en derechos humanos acá en América Latina se convirtió en una narrativa más fuerte, en mi país no tanto, ¿sí? Un poquito, pero no tanto. ¿Y por qué entonces no hablamos de violaciones de derechos por parte del Estado brasileño? No hablamos de los crímenes de la dictadura brasileña. Hicimos una transición silenciosa, muy callada. Y entonces nosotros no logramos éxito en llegar de nuevo a una situación de un lenguaje público de los derechos humanos. Entonces, en mi país, por ejemplo, las personas no creen que es importante debater derechos humanos. No hay una importancia, no hay un protagonismo del debate de los derechos humanos. Es más difícil, entonces, hablar de procesos migratorios en un país que está povoado por una idea de migrante ideal e que, por outro lado, não vê importância em debater questões de direitos humanos. Direitos humanos, para a maioria da população brasileira, é debater direitos de criminais, direitos de pessoas que não deviam ter direitos a nada. É isso. É o senso comum de meu país. Lo siento muchísimo, sí, pero no puedo negarlo. E de um modo muito curioso, e claro, e esse processo que é o mesmo, porque, fíjense,
nosotros no tenemos por qué creer que la democracia es buena. No hay una creencia en Brasil por parte de los brasileños de que la democracia es buena. La democracia no es nada. ¿Sí? Los partidos políticos no son nada, todos son corruptos, la democracia no es nada. Y ahí está. Entonces, ¿qué tienen de común? La consecuencia común es que todos estos procesos llevan a violaciones de derechos humanos. Cuando no debatimos los derechos humanos, lá atrás, cuando deberíamos haber hecho, ahora no logramos debatirlo. ¿Por qué? Porque no tenemos más espacio para hacerlo. Y entonces es muy interesante pensar, no sé si Pablo ya se preguntó alguna vez, o Camila, que entiende del asunto también muy bien, o ustedes todos que estudian derechos humanos y algunos procesos migratorios, ¿por qué la ley brasileña cambió en 2017? Después del juicio político de Dilma, ¿por qué? En medio de la crisis política de Brasil, con un Congreso anti-derechos humanos, ¿cómo aprobamos una ley? Porque hay una simbología por detrás de eso. Nosotros desde 2013 empezamos un proceso muy, muy bonito de hacer un proyecto de ley con base en la participación política de los refugiados y migrantes, en conferencias por todo el país, conferencias muy buenas. Sacamos un resultado de esas conferencias, un equipo de expertos, en verdad, trató de poner todo en papel, transformar, convertir en un proyecto de ley que empezó su trámite. Este proyecto de ley fue archivado. La ley que fue aprobada no es la misma que empezó el trámite. Entonces, hay una simbología en decir, ustedes, migrantes no deseados en Brasil, nosotros no deseamos que estén acá. Entonces, ustedes vuelvan a la invisibilidad de la cual jamás deberían haber salido. Y por eso estamos archivando su proyecto de ley y poniendo otro en lugar. Pero no puedo poner otro que siga la misma idea de lo que teníamos en los 80. Fíjense cómo la cuestión migratoria es una cuestión muy importante para las dictaduras de seguridad nacional. Es un tema muy importante, porque es el tema que posibilita a los dictadores hacer el debate de los amigos e enemigos, de hacer las persecuciones penales de los extranjeros. ¿Sí? Entonces, en los 80, nuestra dictadura estaba terminando. Pero al final, la última ley importante que hicieron, que aprobaron, fue el Estatuto del Extranjero, que era un estatuto que pedía atestado de salud a las personas para entrar en nuestro país. La justificativa de la ley es una justificativa muy curiosa porque decía, porque trabajaba las 3 etiquetas que yo les dije aquí, ¿sí? Entonces, algunos pueden entrar, otros no pueden entrar. Claro que seguir con una ley como esa sería terrible. Entonces, no pudieron volver tanto atrás. Y aquí, entonces, yo diría que nosotros conseguimos hacer un pequeño hueco, ¿sí? Un pequeño hueco para dejar pasar un poquito de agua en la represa. Se dice represa en español también, ¿sí? Un hueco en la represa para... Sí, porque con mi portuñol acá, en fin. Nunca se sabe cuando se está a decir en español o en portugués. Pero muy bien. Entonces, es una ley que es una buena ley, ¿sí? Sobre un punto, una mirada, un punto de vista de que ahora los migrantes en Brasil tienen derechos subjetivos.
Migrar es una cuestión de derechos. Esto es muy importante. Nosotros no teníamos nada de eso en Brasil. Pero el mayor cambio, el mayor de los cambios que estaban proyectados por las propuestas de la sociedad civil, de los refugiados, de los expertos, de los migrantes en general, era, en verdad, la creación de una nueva autoridad migrante en Brasil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy la autoridad de migraciones en Brasil es la policía. Entonces, la reivindicación era que nosotros deberíamos tener una autoridad civil. Y estaba puesta en el proyecto de ley la propuesta de una autoridad civil, ¿sí? Y que, claro, desapareció en el proceso. Y como si no fuese suficiente, al final, cuando el proyecto está aprobado, ya había una articulación entre el Congreso y el no presidente, el presidente legítimo, Michel Temer, ¿sí? De que Temer iría a hacer unos vetos en la ley y que el Congreso iría a aceptarlos. No irían derrumbar nada, ¿sí? Irían quedar como... ¿Por qué? Porque eran cuestiones que eran muy caras a todos los involucrados en todas esas décadas en Brasil sobre las cuestiones migratorias. La Policía Civil, el Ministerio de Justicia, las autoridades que tenemos hoy, los consejos que tenemos hoy. Entonces, el presidente hizo muchos vetos. Yo creo que son casi 30, son muchos vetos, ¿sí? Vetos, por ejemplo, del concepto sobre migraciones, uns vetos conceptuales, uns vetos muy raros, ¿sí? Y todas las justificativas de los vetos, o la mayoría de las justificativas, son justificativas embasadas en la seguridad, en las cuestiones de seguridad. Entonces, es como si algo del pasado, el espectro de la dictadura de seguridad nacional, volvió a agir en los corazones y mentes de nuevo, y como si no fuese suficiente, el presidente hizo un decreto de regulamentación que estaba previsto por la ley, y es un decreto que se va en contra de la ley. Por ejemplo, el decreto permite que el jefe de la policía pueda mandar de vuelta a alguien que adentró ilegalmente en el país sin las garantías del debido proceso legal. ¿Sí? Entonces, eso es propio de nuestra ley de los 80. Pero sí tenemos una nueva ley. Porque es eso, no podemos simplemente mirar el vaso y decir, está medio vacío. No, está medio lleno, ¿sí? ¿Por qué? Porque me acuerdo siempre de los abogados que cuando iban a la Comisión de Amnistía en el Ministerio de Justicia a hablar sobre los procesos de los juicios políticos, de los encarcelamientos políticos, y nos decían, nosotros teníamos el Código Penal, un Código Penal atrasado. Nosotros teníamos el Código de Proceso Penal. Eran leyes atrasadas en Brasil, pero eran lo único que tenían. Y hacían milagros con las leyes. ¿Por qué? Porque hay un mínimo de institucionalidad que sigue siendo importante para mantener las cosas como les gusta. ¿Sí? Hay un mínimo que necesita ser respetado. Entonces tenemos que nos agarrar a ese mínimo, sí. Es lo único que tenemos, no tenemos más nada. El último obstáculo ahora es un obstáculo que yo chamo de estructural del Estado brasileño. Y
no puedo hablar de todos los problemas estructurales del Estado brasileño ahora, ¿sí? Entonces yo elegí uno que está vinculado a la crisis de las migraciones de Venezuela y que también trae consigo una simbología muy importante de cómo culturalmente nosotros estamos con nuestros corazones y mentes todavía muy involucrados con la idea del migrante ideal. Los venezolanos están entrando en Brasil por Roraima, ¿sí? Que es nuestra menor provincia en Brasil, ¿sí? Y la gobernadora, lá por las tantas, decidió hacer un pedido al nuestro Supremo Tribunal Federal para que la frontera fuese cerrada. Entonces, yo voy a hablar ahora un poquito del problema estructural de nuestra organización como Estado, que es una organización federativa, ¿sí? Para mí nunca fue un problema tener una federación, al revés. Yo siempre defendí una organización federativa en un país como Brasil, muy grande, muy importante, hacer incluso los procesos de articulación política, regionales que son distintos de los centrales. Yo siempre fui una defensora. Mi tesina de maestría es sobre la Federación Brasileña, un entusiasta de la Federación. Pero estoy abandonando un poquito mi entusiasmo porque, de hecho, es algo inimaginable que una gobernadora pueda pedir, utilizando la idea de la autonomía de la provincia, ¿sí? Pidiendo que la frontera sea cerrada, ¿sí? Y cuando yo leí la pieza procesual, me dio una vergüenza pública por la gobernadora, me dio una vergüenza de ser brasileira, del campo del derecho, porque es un conjunto de tonterías tan grande que es vergonzoso para nosotros. Entonces, por ejemplo, las tres etiquetas están todas allí, comprobadas con periódicos, matérias de periódicos. Entonces, fíjense, una niña venezolana murió de sarampo. ¿Es sarampo en español también? Es eso, ¿sí? Entonces, están trayendo enfermedades. No, por Dios, recibimos 35,000 venezolanos. Una niña se murió de algo. El número de tuberculosos, sí, la tuberculosis está volviendo a Brasil por causa de los procesos migratorios. No, hace 2 décadas que yo escucho hablar que la tuberculosis volvió a Brasil. Los números de crímenes aumentó desde que empezaron a entrar en el país, los números de la policía, de los boletines de la policía. Sí, pero ¿de quién son los crímenes? Un grupo de traficantes fue preso y una era venezolana, una. Estamos dejando la frontera abierta para que todos entren, para que los criminales tomen cuenta de nuestro país, y son esos términos utilizados por la guapísima gobernadora de Roraima, ¿sí? Y lo que, claro, como yo soy una profesora de Derecho Constitucional que debate derechos humanos y que vengo acá todos los años a hacer con ustedes diálogos sobre cortes latinoamericanas, imagínense cuál fue el fundamento del abogado del Estado para hacerlo. El estado de cosas inconstitucional colombiano. Sí, pues sí. Pues sí. Entonces, es una lástima. Y claro, la cuestión federativa hoy para nosotros es un caballo de Troya, porque
los estados están habitados por culturas de rechazo de los procesos migratorios. Es muy difícil hacer un combate con un gobierno federal como nosotros tenemos hoy, porque es un gobierno que no tiene la agenda de derechos humanos como una prioridad, ¿sí? Lo que podría ser un espacio de resistencia en una estructura estatal, local, ¿sí? No es, y refuerza una lógica de que el gobierno federal debería haber cerrado las fronteras, era su competencia. No lo hizo, ahora estamos pidiendo con autonomía de provincia en nuestra federación que sea hecho por el Poder Judicial. Claro que no fue hecho, todavía no fue hecho, y yo creo que no va a ser hecho, pero no sabes, la gobernadora, que es en verdad alguien que está adelante de un Estado, que es una agente pública, no sabe que la criminalización de los procesos migratorios solo van a aumentar los coyotes, por ejemplo, los procesos de crímenes vinculados a las migraciones, el tráfico de personas. No sabe la mujer que es una agente pública. ¿Por qué los venezolanos no tienen la costumbre de tomar vacunas? Yo también no, yo tampoco tengo la costumbre de tomar vacunas. Mis hijas no son vacunadas. ¿Sí? No es ese el problema. Entonces, es muy asustador que cosas de ese tipo hoy estén en la pauta prioritaria de los periódicos brasileños, y están, ¿sí? Y así con estos 3 obstáculos, porque no puedo hablar mucho más y estoy ya llegando al fin, quédense tranquilos y tranquilas. Hay una de las propuestas de Pablo que en mi opinión, es la propuesta principal, que es la inversión que debemos hacer en el derecho al voto. ¿Por qué? Porque el derecho al voto de los migrantes es sacarlos del estado de necesidad, es devolverlos una ropa para que se pongan sus cuerpos nudos o desnudos de la biopolítica. La invisibilidad de los migrantes es muy bienvenida para que el debate no llegue a la esfera pública, para que no podamos construir un lenguaje público sobre los derechos humanos migratorios. Y nosotros solo vamos a tener éxito en esta pauta si nosotros de algún modo, es posible, o sea posible en el futuro, hacer con que los migrantes puedan votar. Y no sé si Mercosur no tiene que tener un rol más incidente en esa pauta, pero es la devolución, es la junción de nuevo de la biología con la política y la priorización de la política para que sea combatida cualquier perspectiva de biopolitización de la pauta de migraciones hoy en Latinoamérica. Yo quiero hacer entonces un destaque a esa propuesta de Pablo. No sé qué estrategias podemos tener o debemos tener, pero yo creo que es la principal estrategia que debemos tener. Y es importante porque ya ocurren procesos en países latinoamericanos en que es posible, por ejemplo, en la academia, vamos a hacer un proyecto de investigación para demostrar a las personas las diferencias de una ciudad que permite el derecho al voto de migrantes y de una ciudad que no permite. Vamos a hacer una comparación de los avances de todos los lugares de Latinoamérica que dejaron que los migrantes pudiesen votar, pudiesen decir su opinión, pudiesen estar involucrados e integrados en la sociedad. ¿Qué tipo de integración queremos y deseamos
sino una integración que no sea solo biológica, porque é claro que as políticas públicas de saúde, de moradia, de viviendas, são muito importantes, ¿sí? Claro que são, porque são o que garantizam a vida, a sobrevivência das pessoas em outro estado. Pero mais allá de isso, os processos de integrações têm que ser processos de integrações completos. E para isso, o voto é um passo muito importante. É um passo muito importante. E, como nos dijo Pablo em seu texto, devemos, em todos os espaços, devemos utilizar todos os espaços para estar em contra da xenofobia. ¿Sí? Estar em contra da xenofobia significa combater a cultura del migrante ideal. Significa dizer a las pessoas que nadie é extranjero. Essa é uma categoria que não existe. Nadie é extranjero. Não existem pessoas ideais, existem pessoas reais. E fazer com que todos percebam que a liberdade de todos aumenta minha liberdade. Que eu sou melhor quando todos podem ser lo que quieran ser. Que el único modo de nosotros, en cuanto a humanidad, evoluirmos, el único modo de hacerlo es estar con el otro que es mi igual y con el otro que es mi diferente. Todos ganamos con un proceso de integración. Todos ganamos como pessoas. Todos ganamos sob um ponto de vista econômico, pero sobretudo sob um ponto de vista humanitário. A Corte Constitucional, o Conselho Constitucional francês percebeu isso. Proibiu os crimes anti-solidariedade. ¿Por quê? Porque a solidariedade é o que nos resta enquanto humanidade. É o que nos resta enquanto humanidade. Estar em lugar del outro, tentar fazer com que todos puedan racionar como o outro se siente e o modo como nadie abandona sua vivienda, seu estado e sua vida, ou casi nadie, senão por necessidade, que os processos migratórios em Latinoamérica hoje são processos de violações de direitos humanos e que, portanto, temos que reconhecer que sim, que desde agora chega, que já não nos basta hacernos etiquetas com a ideia de migrante ideal, que nós temos migrantes que são reais e que são todos muito bem-vindos, porque é nossa única chance de convertirmos a humanidade em uma humanidade melhor. Muitas graças. Sí. Bueno, muchas gracias, Roberta, por la presentación. Le vamos a dar la palabra ahora a la doctora Camila Carril. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias al CIEP, también quiero agradecer por haber permitido que la Defensoría hoy esté acá presente, que estoy yo en representación de la Defensoría. Para empezar por algo que dijiste, mencionaste recién del tema del voto, no iba a empezar por esto, pero entendemos también que es muy importante. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires hay una ley, que es la 334, que habilita el voto de residentes en la ciudad. Lo que sucede, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires con el tema de la habilitación del voto es que el empadronamiento es voluntario. Y el problema viene por ahí en materia de voto, que las personas es complejo, no es complejo, hay que ir a un lugar, bueno, específicamente a empadronarse y hacer un trámite. Entonces eso generó que un montón de personas no se vayan a empadronar
porque hay que hacer un trámite para hacer el empadronamiento. Entonces en la Defensoría se presentó un proyecto de ley para modificar esa ley, la 334, y habilitar el empadronamiento automático, que es como es en la provincia de Buenos Aires. O sea, ya hay antecedentes de que esto funciona y es mucho más sencillo para eso. Negumbi, que está acá presente, estuvo en una reunión donde estuvimos debatiendo este tema ahora la semana pasada, fue, creo. Así que eso. Y que la gobernadora tiene su par en Jujuy, en Argentina también. Otro tema acá tenemos. Yo estaba pensando. Bueno, un poco para trabajar, yo había pensado en realidad contarles un poco del trabajo de la Defensoría para ver las implicancias de la política migratoria a partir del trabajo que nosotros desarrollamos. Si bien lo dividí como en 3 etapas, porque nosotros venimos trabajando hace muchos años desde la creación de la Defensoría, yo no estaba en esa época, pero recapitulé información de esa época. Desde el año 98, digamos, es donde se empieza a trabajar fuerte el tema migratorio en la Defensoría, y ahí estaba vigente 98 a 2003 la ley Videla. Entonces ya partíamos de una concepción totalmente contraria a la ley actual de política migratoria, en donde casi que la persona era un objeto que estaba enmarcado en un proceso burocrático para obtener su residencia, y donde la primera medida o respuesta del Estado siempre era la expulsión. Entonces eso, en ese marco, las denuncias que recibía la Defensoría estaban vinculadas más que nada a las trabas burocráticas para obtener la residencia. Era como muy complejo obtener la residencia. Si nos pasamos al 2004-2013, yo dividí por etapas, por periodos de gestión, digamos, de la Defensoría. 2004-2013 ya tenemos, en 2004, la ley 25871, que cambia, como dijo Pablo, ya la concepción, la migración como derecho humano. El tema es que esta ley recién se reglamentó en el año 2010, y fue muy compleja la parte de las prácticas, o sea, tratar de poner en práctica los términos de la ley. ¿Por qué? Porque veníamos de una ley anterior que tenía la migración asociada a la cuestión del delito, la migración asociada a la cuestión de la seguridad nacional. Entonces era muy difícil practicar la ley actual. Por ejemplo, en el tema del sistema de salud, el sistema de educación público, entendían que, de hecho, había oficios que por ahí respondían que la persona no podía acceder a la salud porque todavía la ley de migraciones no estaba reglamentada. La ley era operativa, pese a que recién se reglamentó en 2010, pero era difícil hacer entender a los efectores en el ámbito de la ciudad que ya esta ley estaba operando y que la irregularidad migratoria no podía constituir un obstáculo para acceder a la salud en el marco de un hospital público de la ciudad. Entonces, esto fue como principal eje, digamos, en este periodo, en el periodo posterior a la sanción de la ley en el 2003 fue, pero bueno, finales, diciembre de 2003, 2004 a 2013. Y las principales denuncias que teníamos en la Defensoría, además del acceso a salud, por ejemplo, que era un tema por no tener DNI, siendo que la ley en el artículo 8 dice que la irregularidad no puede constituir un óbice para el acceso a la salud, eran temas relacionados a las personas que no tenían ingreso al país, que muchas veces, si bien no tenían el ingreso al país, no era porque hubieran ingresado por paso no habilitado, sino porque las fronteras son porosas y la gente pasa a veces por lugares habilitados y no es registrada por migraciones. Pero siempre el tema del ingreso al país fue un clásico en este periodo, digamos. Que en general migraciones hacía lugar a las solicitudes de excepción. Nosotros les pedíamos que se exceptúe la falta de ingreso por razones de reunificación familiar, que era una posibilidad para el acceso a la residencia. Después, otro de los temas eran las demoras, que esto, recuérdenlos porque ahora se replica actualmente. En esa época había demoras para hacer un trámite mayores a 1 año, de 1 a 2 años para un turno. Imagínense que en todo ese periodo la persona quedaba en situación de irregularidad migratoria hasta que accedía al turno. Que esto tiene que ver un poco también con la implementación de la ley, con lo que fue el programa Patria Grande 2006, cómo se fue manejando esa implementación de esta nueva política migratoria, ¿sí? Las demoras obedecían más que nada a eso, a que la ley 25871 abrió un campo importante para las personas de Mercosur para radicarse por ser del Mercosur. Entonces, toda esa cantidad o esa masa de gente que había, que antes estaba en situación irregular, ahora podía acceder a la residencia de un DNI. Entonces, esas demoras tenían que ver más que nada con esto, a diferencia de lo que vamos a ver después, que es la actualidad. Después también teníamos muchos trámites por también demoras, pero ya en el proceso de regularización migratoria vinculado a lo mismo, digamos, a todas las cuestiones procedimentales dentro de migraciones. Y
nos quedó afuera no Mercosur, que eso también es otro tema. Las personas que no eran del Mercosur se veían en la necesidad, digamos, de aplicar algún criterio que son los que daba la ley en el artículo 23, los sigue dando en el artículo 23. Y acá las dificultades se veían en que, si bien la ley es amplia y, por ejemplo, uno dice el estudio habilita a la obtención de una residencia por estudio, Migraciones te reglamentó ese artículo a través de un registro especial en el cual le pide al director del colegio donde la persona estudia que vaya a hacer un trámite para que esa persona se pueda radicar, ¿sí? Imagínense ustedes una persona que quiere obtener su residencia, que está estudiando, tener que decirle a la escuela, y específicamente al director de la escuela, que tiene que ir a hacer un trámite a migraciones para que él se pueda radicar, él o ella se pueda radicar. Entonces esas cuestiones de reglamentación en la práctica lo que pasaba era que dificultaban el acceso al derecho, ¿sí? Y también veíamos dificultades, por ejemplo, para obtener la residencia de personas migrantes de nacionalidad dominicana que se casaban con personas de nacionalidad argentina o radicadas permanentes, porque Migraciones solo a esas personas, y digo solo a esas personas porque al resto no en los trámites que teníamos, solo los veíamos en los trámites de dominicanos, les hacía una entrevista matrimonial porque consideraba que ese matrimonio era un fraude a la ley, ¿sí? Entonces, en ese periodo 2004-2013 las principales temáticas eran estas que acabo de mencionar. Y nosotros en esa época tuvimos más o menos como 620 denuncias en ese periodo. No es tanto si lo comparamos con ahora. Me paso a periodo 2014 a la actualidad. Ahora estamos trabajando más de 1.500 trámites, que es denuncias que recibimos. Se incrementó muchísimo desde el año pasado, en especial, hasta ahora. Pero ya en 2014 empezó a haber más cantidad de denuncias y el año pasado, a partir del DNU, ese número se saltó un montón. El principal cambio que vimos entre los dos periodos que mencioné son las nacionalidades de las personas. Antes teníamos mucho migrante proveniente de Mercosur, que entendemos que tiene que ver con todo el cambio de la política migratoria, de la ley Videla, la ley 25871, y asesorar a la gente sobre cómo acceder o los obstáculos que veía en el marco del trámite. Y ahora el cambio de las nacionalidades, nos pasamos de tener Mercosur a tener senegaleses, haitianos, dominicanos, sirios, personas de la ex Unión Soviética, y también dentro de lo que es Mercosur, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, en ese orden. Y también cubanos, me faltó, no Mercosur. Como una variación de nacionalidades que nosotros nos empezamos a pensar o nos preguntamos a qué obedecía. Y pensamos en dos variables que pueden llegar a ser causal o no. No sé, es lo que estuvimos evaluando. Uno son los programas de regularización especial que se lanzaron en 2013 para senegaleses y dominicanos, que tuvieron impacto recién en las prórrogas, no en 2013. En 2013 no vimos el impacto nosotros de esos programas, los empezamos a ver con el correr de los años. Pensemos que 2013, 2014, 2015, a 2016, esas personas que aplicaron a esos programas de regularización especial tenían la posibilidad de obtener su residencia permanente, porque eran 3 años de residencia temporaria y al cuarto la permanente. Quedaron afuera un montón de esas personas. Entonces empezamos a ver el impacto de esos programas porque empezamos a recibir las denuncias de las personas que no podían continuar, sea porque los senegaleses porque no entendieron cómo era el trámite. Básicamente no hablan español, un montón no hablan español, solo hablan wolof, algunos pocos hablan francés, y el problema era que explicarles que tenían que pagar el monotributo, porque si no lo pagaban iban a quedar afuera, y era muchas veces lo que pasó, no siguieron pagando o pagaban un concepto chiquito del monotributo que tiene 3 conceptos, entonces no pudieron dar continuidad a eso y nos quedaron afuera del trámite de regularización especial, y es muy difícil hoy tratar de que encuadren en un criterio migratorio. Eso con los senegaleses. Los dominicanos lo mismo, en realidad muchos quedaron afuera, sea porque algunos se colgaron, te dicen, no, bueno, no fui a renovar en plazo y pensé que podía hacerlo más adelante, y no, se vence, era la fecha. Más que nada, los dominicanos más que nada eso en realidad, y algunos que no pudieron pagar también el monotributo, y que esto se verificó por un lado en un incumplimiento ante AFIP, porque hoy quedaron como deudores, como morosos, y por otro lado en la caída del trámite de residencia iniciado en Migraciones. Entonces,
nosotros hacemos planteos para tratar de ver o de encauzar esos trámites y que la persona igual pueda acceder a la residencia, sobre todo cuando la cuestión económica fue la que impidió el acceso, ¿sí?, a la residencia. Y después, otro de los programas especiales que se generaron son los de haitianos, que ese fue el año pasado, en 2017. El problema con ese programa es que es un programa que permitió la obtención de la residencia de los haitianos por razones humanitarias hasta marzo del año pasado. Los que estaban hasta marzo del año pasado, por situaciones objetivas de país de origen, que eso sigue, lo que nosotros decíamos es, vos estás reconociendo esta situación, se lo decimos hoy en los informes sociales que se arman para tratar de que estas personas igual puedan acceder por razones humanitarias. Vos estás reconociendo que hay una situación de país de origen que tiene que ver con catástrofes naturales 2010, 2016 y la situación en sí de Haití, y el criterio de razones humanitarias aplica lo mismo con disposición especial o sin disposición especial porque está en la ley. El 23M, que es el criterio de razones humanitarias, te habilita a obtener la residencia por razones humanitarias. El problema es que son decisiones políticas, es complejo a veces hacer el encuadre, y la gente de Haití que entró después de marzo del año pasado quedó afuera, ¿sí? Entonces, y hoy tenemos muchísima migración haitiana, son parches, los programas especiales estos que largan de senegaleses, de haitianos, de dominicanos, son parches a cuestiones de política migratoria que se podrían, entendemos, implementar sin necesidad de un programa especial, porque los programas especiales son transitorios. Lo que tienen es esa nota de transitoriedad y no de permanencia, que a lo largo del tiempo lo que va sucediendo es esto, es que terminamos termina el Estado generando nuevos migrantes en situación irregular por la ineficiencia de la implementación de estos programas, ¿sí?, por cómo se dan. Entonces, por un lado, creemos que el cambio de las nacionalidades obedece a estos programas especiales, y por el otro lado, esto podría verse como un aspecto positivo quizás, o no sé, depende. Si se lo analiza desde la transitoriedad no es un aspecto positivo. Y por otro lado, el endurecimiento de la política migratoria, lo que mencionaba Pablo, con la sanción del DNU 70 del 2017 y los cambios que ya venían dándose antes del DNU, porque el DNU se plasma en una norma cambios que ya venían dándose en la práctica al interior de migraciones y que nosotros veníamos viendo. Por ejemplo, menciono un cambio. Abordaje territorial. Migraciones tenía programas de abordaje territorial que implicaban que la persona obtiene información sobre cómo obtener su DNI, su residencia, nada más. Eso era todo. O sea, van al barrio donde está la persona y le informan sobre cómo hacer su trámite, ¿sí? Esos programas antes del DNU ya cambiaron, no estaban más como tales, y existían lo que se llamaban, y uno entra a la página de migraciones y lo ponen de este modo, control de permanencia, ¿sí? Entonces el operativo es la camioneta de migración, es la misma camioneta, pero que en lugar de brindar información, labra actas y registra a las personas, y eso puede dar lugar en un futuro a una expulsión, ¿sí? Porque se genera un expediente, que es un expediente de control de permanencia, en virtud del artículo 61, es esto de la Ley de Migraciones, que puede dar más adelante lugar a la expulsión, y en general así sucede. Entonces, en lugar de abordaje territorial, pasamos a control de permanencia, y en lugar de garantizar el acceso a la migración como derecho humano, estamos generando posibles personas con orden de expulsión del país. Y eso sí tiene que ver con el DNU 70, plasmó en la norma, y en la práctica ya venía operando a partir de estos operativos. Estos operativos, de hecho, están incidiendo en forma negativa en relación a la comunidad senegalesa. Ya nosotros estamos trabajando y seguimos trabajando sobre ese tema, porque en la ciudad de Buenos Aires en particular, los senegaleses que están en la calle realizando trabajo de venta ambulante están siendo objeto no solo de operativos por parte de la justicia, porque está prohibida la venta ambulante sin permiso, por más que la de mera subsistencia no, la justicia interpreta que todo no se puede vender, básicamente, y genera operativos de control de permanencia que van acompañados con la Dirección de Migraciones, que labra estas actas, las actas rosas le llamo yo, porque no tienen un plazo para ir a hacer un trámite, pero quedan registrados en Migraciones. Entonces eso da lugar a la apertura de un expediente que más adelante, si la persona no va,
si la persona no, porque le hacen un papel que dice preséntese sin plazo, ¿no? Preséntese a hablar con migraciones. Básicamente dice eso al senegalés que no entendió nada de lo que le dijeron y que le hicieron firmar en ese momento sin testigos también, porque no hay ningún testigo en las actas. Nada, genera en un futuro la posibilidad de expulsión. Entonces tenemos, entrando al DNU, además de estos dos factores, ¿sí? Apertura de programas por un lado y por el otro lado tenemos cierre, digamos, o retroceso en materia de política migratoria a partir de la sanción de un DNU. Y ese DNU no solamente cambia, según Migraciones no cambia la concepción, no te cambió el artículo 4 de la ley, es verdad, el derecho humano a migrar sigue consagrado en el 4, el 7, el 8, el 6, 7 y 8, que son derechos sociales, siguen igual, el acceso irrestricto a la salud, a la educación, a la seguridad social, aunque la persona no esté en situación irregular, está igual. El artículo 17, que es promover la regularidad migratoria de las personas, también está igual, no se tocaron esos artículos. Pero se cambió el espíritu de la ley a partir del DNU. Si uno lee los considerandos del DNU, el enfoque es totalmente opuesto a la ley. El enfoque de seguridad es de seguridad, de hecho, es todo seguridad y es muy parecido al enfoque que tenía la ley Videla, si nos ponemos, o sea, a mirar los considerandos del DNU. Entonces, eso plasmado en un decreto que impuso un procedimiento abreviado para expulsiones de migrantes, no solo con antecedentes penales, sino también de migrantes estos que yo mencionaba en el primer punto, los que entraron por paso no habilitado, por ejemplo, que es una infracción administrativa, meramente también pueden ser pasibles de un procedimiento abreviado, que no sé si lo conocen, pero son 3 días. La persona es así, ¿no? Tiene, por ejemplo, un ingreso por paso no habilitado. Se inicia un expediente en migraciones, y como no tiene el ingreso al país, se ordena su expulsión del país. El abogado defensor, en este caso no somos nosotros, es la Defensoría General de la Nación, Comisión del Migrante se llama, tiene 3 días para interponer un recurso, si es que la persona va a la comisión, ¿no? No es que Migraciones, en el DNU no dice que Migraciones le va a dar intervención de una a la comisión, es un acuerdo que hicieron, en el DNU dice recurso en 3 días hábiles, ¿sí? Entonces tiene 3 días para decir que no está de acuerdo con esa orden de expulsión. Priva del acceso a la justicia ese plazo de 3 días para que la persona acceda a la posibilidad de estar en desacuerdo con esa orden de expulsión. A mí me parece irrazonable el plazo, pero de 3 días. Es como, ya antes era de 10 y era cuestionado también el plazo de 10 días, pero tenías 10 más 15 porque tenías otro recurso más posible, más otros 15, más la revisión judicial después de 30. Hoy tenés 3 días más 3 días para la revisión judicial. Y eso es todo, ¿sí? Entonces, si la persona no llegó, y acá es el tema, porque Migraciones pone plazos y se los pone a la persona los plazos. Y si la persona no llegó en 3 días a interponer un recurso, esa decisión de expulsión, que es la medida más gravosa que el Estado puede tomar en relación a una persona migrante, la expulsión del país, ¿sí? No tiene otra cosa, es lo más gravoso que puede hacer, es como la ley Videla, que la primera opción era la expulsión. Hoy estamos casi ante, como única opción, esa medida, ¿sí? Queda firme la orden de expulsión y se puede iniciar el proceso judicial de retención de la persona, ¿sí? Si no llegó a interponer en 3 días el recurso. Por eso es que es grave y por eso es que modifica la perspectiva de la ley, también modificar el procedimiento. Y no solo el procedimiento se modificó, sino también que el acceso al derecho a la reunificación familiar, que estaba como ampliamente consagrado en el artículo 10, en los objetivos de la ley, en el artículo 3, también se acotó a partir de entender que la persona no puede acceder a la reunificación familiar por vía de excepción cuando tiene antecedentes penales, ¿sí? Antes es una locura eso, que una persona, porque solamente puede acceder a aquel que tiene antecedentes por delitos con penas menores a 3 años, que casi hay muy poquitos de esos delitos, no sé, atentado y resistencia a la autoridad, no sé, y alguno más, sí, alguno más, pero son muy poquitos los delitos, y después el resto no tendría derecho a la reunificación con su familia, lo cual también nos preguntamos, eso cambia también la perspectiva que tenía la ley anterior en términos de acceso a derechos, ¿sí? Por más que no te tocaron ciertos artículos, no tocaron el de reunificación familiar, digo, el espíritu de la norma es lo que se está cambiando con el DNU.
Y entonces, y otro, bueno, eso en tema de acceso a la justicia, a ver si no me olvido nada de esto, ¿no? La excepcionalidad de la retención. Y otro tema, la retención en el marco del DNU, en la ley anterior era excepcional la retención de una persona migrante, que algo mencionaste. En el DNU, si estamos hablando del procedimiento sumarísimo, perdió la característica de la excepcionalidad, la retención. Es como medida primera, digamos, en el marco del procedimiento de expulsión sumarísimo, ¿sí? Este de 3 días, que es para los casos de antecedentes penales y personas que no tienen ingreso al país, sería, que carecen del ingreso al país. Con lo cual también es un argumento más para entender la regresividad en materia de política migratoria. Aparte porque la retención es la última medida también que tiene que adaptar el Estado. No puede ser como primer medida la retención de la persona. Siempre tiene que estar la última medida disponible frente a otras menos restrictivas de derecho. Estamos hablando de la libertad ambulatoria, ¿sí? Entonces, bueno, entonces, como tema del final, digamos, de del último periodo, además de las dificultades para el acceso a las residencias y el cambio de las nacionalidades, también tenemos como último tema que quiero mencionar porque me parece grave lo que nos está pasando en relación a las personas de la tercera edad y Mercosur. Estamos recibiendo un montón de consultas de personas migrantes que son de la tercera edad y se quieren jubilar o quieren acceder a una pensión universal del adulto mayor, por ejemplo, la PUAN, y no acceden porque el ANSES está pidiéndoles que vayan a hacer un trámite de cambio en el DNI de su ingreso al país. Esto también, la persona, en general Migraciones pone en el DNI el ingreso al país el último que tuvo la persona, en el DNI, siempre pone el último. Si miran un DNI van a ver, la fecha de ingreso siempre es el del último ingreso. ¿Qué pasa? ANSES entiende que eso no alcanza para probar la permanencia de los 20 años en el caso de la PUAN o de la jubilación de la cantidad de años que estuvo en el país. Entonces, es un circuito porque van a Migraciones a pedir la rectificación y Migraciones rechaza la rectificación del ingreso porque entiende que no son ellos los que tienen que probar si la persona estuvo o no en el país en ese periodo, ¿sí? Como que eso lo tiene que ver con ANSES. Entonces, hoy por hoy estamos con un montón de personas de la tercera edad que, aparte, te dicen y señalan, viví acá en Argentina, trabajé en este país, entonces también es como bastante, excluye el Estado, ¿no? Como que el Estado está, no sé, dejando afuera a toda esta población por una cuestión burocrática en este caso, ¿sí? Pero que también viene enmarcada también en todos estos cambios de la política migratoria. Y nada, no sé, eso, tenía como esos temas principales que son los que estamos recibiendo hoy y no sé si se va a abrir a debate o no para charlar, porque yo de lo que puedo hablar es de lo que estamos trabajando hoy y práctica en la cuestión procedimental. Y una cosa más antes que me olvide, el tema de ciudadanías, que no se mencionó, pero el DNU también cambió el concepto de la residencia para el acceso a la ciudadanía. Y eso también nos está complicando hoy en la Defensoría porque toda la gente que no tiene residencia permanente o temporaria de 2 años otorgada por Migraciones, que antes la ley 346 no decía nada del tipo de residencia, decía que era residencia y punto, entonces entendíamos que era de hecho, y así lo entendió la Corte Suprema también. Entonces también es otra puerta que se cerró, ¿no? No solo en la política migratoria, sino también en materia de ciudadanía es una puerta más cerrada en relación a la obtención de la ciudadanía argentina. Así que si reflexionamos sobre la regresividad, sí, en términos normativos y en términos prácticos, se está viendo bastante actualmente. Y nada, estamos trabajando eso. Así que cualquier cosa, seguimos charlando ahora. Bueno, muchas gracias. Yo voy a hacer nada más que un comentario y los voy a invitar en todo caso a que vayamos al 5º piso. Tenemos una muestra de fotos del campus global sobre este tema, movilidad, diversidad y memoria, y en todo caso que ahí, con algún líquido más entretenido que podamos ir conversando. Yo quiero hacer simplemente 2 comentarios. Me parece que el tema de la migración como derecho humano, la verdad que es un tema extraordinariamente nuevo y es un tema que tiene que ver
con el proceso de movilidad de las personas. La migración como derecho es algo que se contrapone a la tradición de la paz de Westfalia del Estado absoluto. El Estado con poder absoluto y soberanía absoluta decidía quién entraba, quién no entraba, quién podía formar parte de él, en qué condiciones lo hacía, y eso era considerado una norma. Bueno, eso ha cambiado. Y hay que ver que las migraciones también se han dado en épocas de expansión, como se dice ahora, de globalización, o en épocas, como se llamaba también, de expansión imperialista. O sea, es bueno, tenemos en el caso de América, de la conquista, una migración, pero era más reducida, eran conquistadores y colonizadores. Después tenemos el periodo de la expansión colonial de fin del siglo XIX y comienzo del siglo XX, que eso es lo que trajo una enorme masa de migración, junto con la revolución industrial, en particular en Europa. De ahí venían los buenos y los malos, los buenos en los que trabajaban y los malos en los que eran anarquistas. Y luego tuvimos, básicamente por la guerra, también un periodo de migración extrarregional, ¿no? Lo que sucede ahora es que este proceso de globalización está confrontando dos paradigmas distintos, porque la globalización implica el libre tránsito de los bienes y de los servicios, pero no de las personas, o por lo menos no de las personas, salvo en lugares muy acotados, lo que es una restricción extraordinaria. Se supone que las personas es lo más importante y eso es lo que tiene más restricciones. Eso es bastante evidente. En el caso de la región, nosotros lo que hicimos fue una política que buscó, la palabra sería regularizar la situación de muchos migrantes. Y por eso fue el proyecto Patria Grande. El proyecto Patria Grande abarcaba a Sudamérica, a toda Sudamérica, y bastaba un certificado de nacimiento y una libre de no antecedentes o no causas penales pendientes para darle los documentos y la residencia. ¿Cuál era la lógica de eso? La lógica de eso era una lógica de, incluso, por un lado, de reconocimiento de derechos, de que la persona tenía derechos. Por otro lado, era una lógica casi de blanqueo de las personas. O sea, la lógica, incluso en términos no solo de derechos humanos, sino en términos de seguridad, es que lo mejor que puedes hacer es que todas las personas tengan derechos, porque si todas las personas tienen derechos, pueden reclamar por esos derechos y por lo tanto es más difícil que sean sometidas a condiciones de explotación o caer víctimas de redes criminales, etcétera, etcétera. Esa fue la lógica que estuvo detrás de una visión de regularizar un montón de gente. Y se pudo hacer. En realidad, el éxito de esa campaña, que fue bastante grande, estuvo vinculado también en parte a las tradiciones y las prácticas de buena parte de los migrantes en los países de origen. Cuando el migrante tenía mucha desconfianza al Estado en su país de origen, la norma de regularización era más difícil. Eso también sirvió para el voto de los migrantes en relación cuando se expandió el voto hacia los que residen en el extranjero, en los países de origen de los migrantes, tuvieron un éxito extraordinario, por ejemplo, en el caso de Argentina, los peruanos, es decir, que tienen un alto nivel de censo y de participación, y más bajo los paraguayos, que es otra comunidad muy grande, y mucho más bajo los bolivianos, que en general tienen una relación con el Estado, o tenían más distante. Ahora, el otro elemento que yo quiero señalar es que básicamente, sobre todo para los movimientos intrarregionales, un tema decisivo es la existencia de un proyecto de integración. Buena parte de la forma de impulsar y de ver positivamente los procesos de migración intrarregional
estaba basado en una idea de integración latinoamericana, y eso es lo que permitía impulsarla, y eso es lo que hacía sentirla como un elemento positivo, que al contrario, daba mayor riqueza a nuestras sociedades. Una visión como la que yo creo que hay hoy y que se está volviendo dominante en varios países, que no pone el acento en la integración, es la que vuelve a reflotar el modelo de seguridad. No es el modelo de seguridad nacional, pero es el modelo de seguridad vinculado a las organizaciones criminales, ¿no? Es como, es muy impresionante. Y eso vale no solo para la región, esto ya lo vimos en otra parte. En el mismo momento en que Estados Unidos empezó a restringir aún más el paso por su frontera, es en el mismo momento que Estados Unidos empezó a impulsar en todo el mundo la lucha contra la trata. O sea, el problema era la trata y no lo que origina la trata, que es las restricciones en la frontera para poder pasar y poder establecer tu residencia con mayor libertad. La idea de que todas estas reformas y que el DNU es una cuestión de securitización es obvia, si uno la ve, y es una idea falsa. Yo quiero decir que en esta reunión he tenido un conocimiento de la geografía que no tenía y que me muestra que la geografía es mucho más plástica de lo que yo pensaba. Yo no sabía que el estado de Roraima tenía frontera con el estado de Jujuy, que al contrario me parecía que estaban separados por todo el Amazonas y el Mato Grosso, pero evidentemente son limítrofes y desarrollan políticas similares hacia los vecinos, porque acá también quieren impedirles entrar y además querían sobre todo restringirle el acceso a la salud sobre todo. Así que es un buen conocimiento, demuestra que la integración es un concepto dinámico. Yo creo que la alerta de este trabajo básico de Pablo y los comentarios que se han hecho, tanto sobre Brasil como sobre Argentina, nos indican que estamos en problemas. Estamos en problemas porque el contexto internacional es no malo, sino malísimo. La gente se la deja ahogar y eso es algo que es visto como razonable para defender la propia identidad. Eso pasa en Europa. En Estados Unidos construye su muro, que solo tiene hasta ahora 1000 kilómetros. Existe el muro, tiene 1000 kilómetros, pero tiene que tener 3000, o sea que falta mucho de muro todavía. O sea, estamos en un mundo en donde el extranjero que no existe no solo existe, sino el extranjero es sinónimo del peligro. Con lo cual, me parece muy bien lo del derecho al voto. Pero creo que también hay otro elemento importante que tiene que ver con lo escolar, con la cultura y con el conocimiento. La gente teme a lo que no conoce. Y la importancia de que a nivel educativo y cultural se tengan políticas de conocimiento de las otras culturas, de respeto de la diferencia, de valorización de la diversidad y de reconocer la importancia de eso como un plus y no como algo negativo, me parece que es muy importante. Acá todavía, a pesar de todo, y a pesar de que crecen algunas manifestaciones xenófobas, creo que sigue bastante presente en la sociedad y en cierta cultura media general la idea que este es un país de inmigración y que en general entonces tiene que estar abierto a los que llegan de otro lado. Y eso me parece que todavía en amplios sectores de la cultura está presente. Lo que no quiere decir que no haya hechos o manifestaciones de xenofobia, pero me parece que ese es un valor que es importante en nuestra sociedad y es un valor al que no debiéramos renunciar fácilmente. Es decir, parte de nuestra identidad cultural es que esta es una sociedad construida con independencia del origen étnico, nacional, religioso, racial, cultural, etc. Que haya un montón de dificultades en esa historia de proceso es un hecho cierto,
pero al mismo me parece que cuando uno ve el resto del mundo, me parece que ese es un valor que tenemos que evitar que se deteriore, porque las presiones van a hacer que tienda a deteriorarse. Así que bueno, les agradezco a los panelistas, les agradezco a todos los presentes y los invito a tomar una copa arriba.